Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. En este video quiero explicarte todo lo que debes saber acerca del evento de tareas Se acerca el invierno, que inició hoy, 12 de noviembre de 2024. Un nuevo evento de tareas ha iniciado en nuestras granjas. En este celebraremos el otoño en el que estamos y el invierno que se acerca. En estos días debes realizar pequeñas actividades en la granja para conseguir puntos que te ayudarán a recibir premios especiales de otoño. El evento empezó hoy 12 de noviembre de 2024 y tendrá una duración de 6 días. Para ingresar al evento debes pulsar el botón especial de ramas de helecho ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, justo debajo de la información de las monedas y diamantes de tu granja. Presiona el botón y te aparecerá un pequeño tutorial para que aprendas a jugar en caso de que no hayas participado en anteriores eventos especiales de tareas. Después de cerrar la ventana podrás conocer la interfaz del evento especial Se acerca el invierno. Como todos los eventos de tareas, la pantalla tendrá 3 partes importantes. La parte superior a la derecha tendrá el tablón de tareas y en la parte izquierda una pestaña naranja llamada cola de tareas. Debajo de esta verás un botón con un podio que será la clasificación general. En el tercio medio de la pantalla estarán los premios por los que competirás y los puntos necesarios para ganarlos. Y en el tercio inferior estará el tiempo disponible para completar este evento. Iniciaré explicando la cola de tareas. La cola de tareas es la pestaña naranja ubicada en la parte superior izquierda de tu pantalla. Son las tareas que aún no salen en tu juego y que tienes pendientes porque aparezcan. Estas son adicionales a las que ya han aparecido en el tablón de tus tareas y a medida que completas o descartas las tareas, el número se irá reduciendo hasta llegar a 0. Para saber cuántas son las tareas que te quedan pendientes por salir en el día, debes mirar el número grande de la pestaña. Y para saber cuánto tiempo tienes disponible para realizar todas tus tareas antes de que se reinicie el contador, tendrás un número disponible que irá en reversa. Una vez el contador llegue a 0, el número de tareas se reiniciará y podrás continuar ganando más puntos. En la parte inferior de esta pestaña tendrás un icono de un podio que será la clasificación de jugadores de la que te hablaré más adelante. Ahora te explicaré acerca de las tareas. Las tareas que debes hacer en este evento aparecerán en el tablón ubicado al lado de la cola de tareas. Este sitio tendrá 6 espacios para que allí vayan saliendo las tareas y comiences a ganar puntos. Una vez aparece una tarea en el tablón, una tarea es restada de la cola de tareas. Las tareas que debes realizar son similares a las de un derby, solo que pedirán de 1 a 3 productos. Las tareas que saldrán son las disponibles que tiene el nivel de la granja que juega, a pesar de no contar con la máquina disponible. Debes completar estas tareas en el tiempo disponible de cada una y una vez lo hagas te darán puntos para que vayas avanzando. Estas tareas, al igual que en el derby, pueden ser completadas, eliminadas o caducarse si no la completas en el tiempo disponible. Si completas una tarea, una vez recibas los puntos, aparecerá una nueva tarea inmediatamente para que sigas avanzando. Si se caduca o la eliminas, tendrás que esperar al menos 5 minutos a que otra tarea aparezca en el tablero para seguir avanzando. Cada vez que aparece una nueva tarea para realizar, será restada una tarea de la cola de tareas del día hasta que llegues a 0. Y entonces ya no saldrán más tareas hasta que reinicie el conteo. Cuando el contador comience de nuevo, tendrás 6 tareas nuevas en tu tablero de tareas y 14 más pendientes por salir en la cola de tareas que irán apareciendo poco a medida que terminas las que ya salieron. Es decir, tendrás la posibilidad de hacer un máximo de 20 tareas por día, las 6 que están en el tablero de tareas, más las 14 pendientes por aparecer en la cola de tareas. Si no quieres esperar a que se reinicie el contador, verás un símbolo de más en el tablón. Usa este símbolo si quieres conseguir una tarea extra de las 20 que puedes realizar cada día.
Sin embargo, este gasto será muy grande, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas se irá duplicando cada vez que lo hagas así. 10 diamantes te costarán la primera vez, 20 diamantes la segunda, 40 para la tercera, 80 para la cuarta, 160 diamantes una quinta tarea extra, 320 para una sexta y así sucesivamente. También debes tener presente que las tareas no se acumulan. Si dejas en el tablero una tarea sin realizar y el contador se reinicia, esa tarea que dejaste será contada como una tarea de las 20 disponibles de ese nuevo día. Así que lo mejor es que trates en lo posible de no dejar tareas pendientes o si la dejas para hacerla al día siguiente, asegúrate que tenga muchos puntos para reponer el puntaje de la tarea que no aparecerá. Cada tarea tiene un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez la aceptes. Sin embargo, dado que tendrás solo 24 horas para hacer las 20 tareas del día, habrá tareas que se podrá hacer rápidamente como el recolectar panales de miel, venderle algo a los visitantes, plantar algunos arbustos, recoger 5 vellones de lana y otras que tardarán más tiempo como hacer mermeladas, jugos, tés o dulces. Si dejas vencer alguna tarea, te serán cobrados 10 diamantes para recuperarla. Si no quieres gastarlos, tendrás que borrar la tarea y perder los puntos. Para poder avanzar en el evento, debes ganar puntos. En la parte superior de cada tarea, podrás observar un lazo rosa con unas ramas verdes y debajo un número. Ese símbolo será la cantidad de puntos que te entregará la tarea si la completas. Para ganar puntos, solo debes escoger la tarea que deseas y señalarla. Debajo de esta saldrá un cartel que dirá el tipo de tarea a realizar, como por ejemplo, recolectar una tetera. Si quieres hacer la tarea, debes pulsar aceptar y comenzar a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la termines, el tiempo dejará de correr. Entonces, debes ir al tablón de las tareas, pulsar en reclamar y poder recibir así los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en el evento. Si no cuentas con los recursos necesarios para realizar alguna tarea o no deseas hacerla, también puedes borrarla. Podrás hacerlo tocando la tarea y en lugar de pulsar en aceptar, pulsa con tu dedo el bote de basura. Saldrá una nueva ventana de confirmación y si quieres borrarla, marca en descartar. Espera los minutos indicados en el tablón para que aparezca una nueva tarea y continúa con tu evento. No borres muchas tareas, pues los puntos serán limitados y luego no te alcanzará para llegar a las recompensas. Te explicaré ahora la clasificación general. En este evento se ha incluido el icono de la clasificación general. Se trata de una tabla de jugadores en donde tendrás la oportunidad de competir con 100 jugadores de niveles similares al tuyo por premios adicionales. Cuando llegues a los 1000 puntos del evento, el juego te enlazará con otros 99 jugadores de nivel similar con quienes competirás por varios premios adicionales según el puesto en el que termines en el evento. Existirán varios puestos en esta clasificación. El premio del primer puesto será el premio gordo. Si quedas primero en la clasificación, te serán entregados 10 diamantes, 2 tickets de pollito y 5 permisos de ampliación. Si logras los puestos del 2 al 5, recibirás el premio grande. Serán entregados monedas según el nivel, un ticket de pollito y 5 permisos de ampliación. El premio mediano será entregado en los puestos 6 al 10, que ganarán monedas según el nivel de la granja jugadora y 3 permisos de ampliación. Si quedas entre el puesto 11 al 25, ganarás un premio pequeño, que serán monedas según el nivel y 2 permisos de ampliación. Si quedas clasificado en los puestos 26 al 75, recibirás un premio de consolación de monedas según el nivel y un rollo de ampliación. Y finalmente, si quedas en algún puesto entre el 75 y el 100, te quedarás sin recompensa adicional. Los premios de la clasificación serán entregados luego de terminados todos los días del evento. Deberás seguir haciendo tareas y ganando puntos
si quieres permanecer en la clasificación general a pesar de completar todos los premios de tu evento. Si dejas de hacer tareas, podrías bajar en la clasificación general y perder tus premios adicionales. Veremos ahora las recompensas y la barra del puntaje. En el tercio medio del evento se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra del puntaje justo debajo de ellas. La moneda de este evento serán las ramas de árbol. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes una recompensa, esta cambiará a un color verde intenso y comenzará a saltar para llamar tu atención. Pulsa con tu dedo en el premio para reclamarlo y será añadido a tu inventario de manera automática. Si no pulsas con tu dedo en la recompensa, el premio no será entregado. Y si no reclamas, lo perderás al finalizar el tiempo del evento. Ahora te contaré un poco más acerca de los premios que podrás conseguir en estos días. Al llegar a los 100 puntos ganarás monedas. A los 200 puntos recibirás 5 escrituras. A los 400 puntos recibirás 5 masas. A los 1000 puntos recibirás 5 estacas. A los 2500 puntos recibirás un potenciador para contratar a Tom gratis. A los 4000 puntos recibirás monedas. A los 5500 puntos recibirás la decoración El Zorro Dormido. Recibirás 2 tickets de pollito a los 7500 puntos. La decoración Recogida de setas será recibida a los 9500 puntos. A los 11500 puntos serán recibidos 2 permisos de ampliación. A los 13500 puntos recibirás 2 piezas de rompecabezas. Y finalmente, a los 15500 puntos recibirás 5 permisos de ampliación. El puntaje máximo de este evento serán los 15500 puntos. Las decoraciones obtenidas en este evento harán parte del libro de colecciones que al ser completado entregará otra decoración especial de la que te hablé en un video especial. Luego de terminados todos los días del evento, los jugadores tendrán un día adicional para que entren en el juego. Aquellos jugadores que completaron los 15500 puntos o más, les aparecerán cajas rosas con globos, los cuales deberán presionar para reclamar pequeños regalos extra como monedas y diamantes. También aparecerá el puesto en el que quedaron en la clasificación general y su respectivo premio si es que han logrado alguno. El tiempo disponible del evento podrá verse en el tercio inferior de la pantalla. Al ser este un evento de 6 días y debemos completar 15500 puntos, como mínimo, tendrás que hacer 2584 puntos por día para que logres tu objetivo, sin tener que comprar tareas adicionales. Si haces las 20 tareas diarias, cada tarea que hagas como mínimo debe tener un puntaje de 130 puntos. Es posible que las granjas de niveles altos tengan algunas ventajas haciendo este tipo de eventos, porque sus tareas tendrán más puntos y la mayoría de sus máquinas tienen la maestría, haciendo que sus productos se hagan en menor tiempo. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días lo más temprano que puedas. Si no entras a realizar tus tareas, podrías no alcanzar todos los premios. Trata de no dejar que las tareas se caduquen. Evita perder puntos valiosos. No borres tantas tareas, ya que perderás puntos y no llegarás hasta el final. Borra solo aquellas tareas que te sean imposibles de realizar, como las tareas repetidas de mermeladas o tareas de piruletas, gominolas o chocolates en barra que pueden tardar días en producción. Si tienes disponibilidad de potenciadores para tus máquinas, úsalos. También, si te sale la publicidad en tu granja, úsala también en los productos que más demoran en fabricar y así lograrás terminar a tiempo. El puntaje que entrega cada tarea varía según la complejidad, por lo que las tareas que entregan más puntajes serán las más demoradas o más complicadas de hacer. Es mejor adelantarlas para que así avances con más facilidad. Para esto, entra a primera hora del día cada día de tu evento y completa de inmediato las tareas que puedes hacer rápidamente. Esto para que las tareas más demoradas comiencen a salir y puedas prepararlas. Estas tareas suelen ser dar de comer a un burro o un conejo, recolectar panales de miel, huevos, leche o lana. También en otros eventos han aparecido tareas nuevas como dar una vuelta a la ruleta de la fortuna, vender algo a los visitantes de la granja,
plantar árboles frutales o recoger algunas frutas que posiblemente puedan aparecer en este evento. Dado que, si le das la vuelta a la fortuna y ésta se marcha de tu granja, te aconsejo que por estos días del evento no gires tu ruleta hasta después de haber terminado todas las tareas del día y te asegures que la tarea de la ruleta no te saldrá, porque entonces perderás los puntos de la tarea. En cuanto a las tareas de producción, revisa qué tarea debes realizar. Busca la máquina y coloca a producir lo que te pide. No inicies ninguna tarea si no la tienes lista. Podría caducarse. Cuando tengas los productos en el suelo, ahí sí, toma la tarea y luego ve a la máquina a levantarlos. Para realizar las tareas de langostas y patos, debes tener en cuenta que serán contadas aquellas langostas ya atrapadas en la trampa que pasen del agua al tanque, o aquellos patos que pasen del flotador a la peluquería para patos, igual que se hace en las tareas del pase de la granja. Deja entonces en el agua 4 trampas de langostas y 4 flotadores por si sale alguna tarea de estas la puedes hacer rápidamente. Algunas tareas demasiado largas seguramente no se podrán realizar. En ese caso deberás borrarla y tratar de reponer los puntos faltantes. Recuerda que los puntos y las tareas son limitados, así que no puedes borrar todas las tareas que quieras porque se terminarán y no completarás las recompensas. Si te salen tareas de pocos puntos pero son fáciles o se pueden terminar el mismo día, lo mejor es que la hagas y no la borres, porque a pesar de tener pocos puntos, podrías no terminar tu evento por la falta de algunos pocos puntos. Te animo a que participes de este evento especial de tareas, pero también te sugiero que no gastes tus diamantes adelantando tareas o productos, ya que no vale la pena. Podrás conseguir las decoraciones especiales sin necesidad de diamantes, y si el puntaje de las tareas es bueno, seguramente completarás todas las recompensas y tendrás un buen puesto en la clasificación general. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido la información, por favor presiona el me gusta y comparte este video con todos tus amigos para que ellos también puedan saber de qué se trata este evento de tareas. Activa los subtítulos en tu idioma preferido, suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, eventos y actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.